Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a explicar cómo funciona o cómo se resuelve un circuito formado por una resistencia conectada en serie con un inductor y ambos elementos conectados al mismo tiempo con una fuente de alimentación. Vamos a ver cómo sería esto. Tendríamos nuestra fuente de alimentación que se va a conectar al circuito RL y vamos a analizar qué pasa con la corriente a través de este circuito una vez que el interruptor se cierra. Para esto vamos a recordar brevemente la ley de Ohm. Recordemos que la ley de Ohm en una de sus definiciones es el voltaje es igual a la corriente multiplicada por la resistencia, en el caso de resistencias. Para la ley de voltajes de Kirchhoff, recordemos que establece que la suma de todas las subidas y caídas de tensión en cualquier trayectoria cerrada tiene que ser igual a 0. También vamos a necesitar la ecuación del inductor, en este caso la ecuación del voltaje en las terminales o en los bornes del inductor establece que es la inductancia multiplicada por la derivada de la corriente que está pasando a través de ese inductor. Si yo conozco la ecuación de la corriente que circula a través del inductor, pues entonces puedo saber cuál es el voltaje simplemente derivándola y multiplicándola por la inductancia. También, ¿qué pasaría? Esta es pregunta. ¿Qué pasaría si la corriente que circula a través del inductor fuera una corriente constante? Es decir, un valor de corriente continua. Si la corriente es constante, la sustituimos en la derivada y todos nosotros sabemos que la derivada de una constante es igual a 0. Por lo tanto, 0 por el valor de la inductancia me resultará en un voltaje de 0 voltios. También necesitamos considerar algo que se conoce como condición inicial. La condición inicial en el inductor, a diferencia del capacitor, es que debemos de saber cuánto vale la corriente que estaría circulando o que está circulando a través de este inductor o de esta bobina en el instante que se cerró el switch o el interruptor. Esta corriente puede ser un valor positivo, un valor negativo o incluso cero. Será positiva si la corriente es en la misma dirección de la corriente que voy a analizar. Será negativa si la corriente es contraria a la corriente que yo voy a analizar, o simplemente cero, que es la mayoría de los casos cuando encuentran ustedes este tema en algunos libros. Nosotros la consideraremos simplemente I subíndice sub 0, que será la corriente que está circulando a través del circuito cuando éste se conecta a la fuente de alimentación. Pues con esto es suficiente para que nosotros resolvamos y obtengamos la ecuación de la corriente para el inductor. Una vez que nosotros cerramos el switch, pues entonces circulará una corriente a través de todos estos elementos. Aquí sería la corriente que nosotros vamos a analizar y esto va a representar o simbolizar la corriente que estaría circulando previamente a través del inductor si es que estuviera circulando alguna antes de que nosotros accionemos este switch. Bueno, vamos a resolverlo. Vamos a pintar por aquí el circuito nuevamente, donde tendremos el voltaje de entrada. Vamos a colocar aquí la resistencia y el inductor. Aquí la L, aquí la R. De aquí a aquí vamos a poner el voltaje en la resistencia. De aquí a aquí el voltaje del inductor. Una vez que empiece a circular la corriente a través de estos dos elementos. Entonces, aplicamos una ley de tensiones de Kirchhoff y sería menos el voltaje de alimentación más el voltaje en la resistencia más el voltaje en el inductor. Todos estos voltajes tienen que ser igual a 0. Pasamos el voltaje de entrada hacia el segundo miembro y me queda voltaje en la resistencia más el voltaje del inductor igual al voltaje de entrada. Ahora vamos a sustituir el voltaje en la resistencia por sus términos de I por R, o en este caso R por I, que es la ley de Ohm, y la ecuación del voltaje en el inductor, que sería L por la derivada de la corriente con respecto del tiempo, y esto será igual a VI. Entonces vamos a pasar ahora a la ecuación de, la derivada
a la izquierda y R por I a la derecha. Y me queda, de una vez vamos a dividir todo entre L para dejar la derivada sola, para que me quede de I en dt más R partido por L por I igual al voltaje de entrada dividido también entre L. Ya con eso eliminamos la inductancia o la L de la derivada. Entonces esta va a ser una ecuación diferencial lineal de primer grado, de primer orden, que nosotros vamos a resolver. Hay múltiples formas de resolverla. La más común es hacerlo con transformada de Laplace, o en este caso pues vamos a utilizar algo más sencillo, que es el método de variables separables. El método de variables separables que estudian cuando comienzan una ingeniería en cualquier curso de ecuaciones diferenciales. Vamos a dejar en términos de corriente y en términos de voltaje y vamos a separar las variables. De tal forma que voy a poner aquí de I en dt igual a Vin partido por L menos R partido por L por I. Y ahora voy a separar estos dos diferenciales para que me quede de I es igual a Vin partido por L menos, aquí es menos, perdón, menos R partido por L por I y ahora por el diferencial de t. Todo este término que está aquí lo voy a pasar dividiendo al primer miembro para que me quede de I partido por Vin entre L menos R entre L por I. Así. Y en el segundo miembro simplemente el diferencial de t. Ya que tengo separada la variable en términos de I y la variable en términos de t, vamos a integrar miembro a miembro, que es como se hace para las ecuaciones diferenciales. Y en este caso, pues este se va a ir con este de aquí, nada más que aquí esta va a ser para nosotros U. La variable U sería Vin partido por L menos R partido por L por I. Y el diferencial de U tiene que ser igual a, si se fijan aquí la variable es I, aquí estaría menos R partido por L, pues entonces el diferencial de U sería menos R partido por L por el diferencial de I. Observamos que yo lo único que tengo es el diferencial de I, me faltaría el término menos R partido por L. Entonces vamos a completar esta integral en el primer lado y sería 1 partido por menos R entre L. Tenemos la integral del diferencial de I sobre Vin sobre L menos R partido por L por I. De una vez pongo de este lado. Todavía voy a escribir la integral como si no lo hubiera resuelto. Entonces, si yo pongo este término afuera dividiendo, voy a colocar el que me falta aquí en el interior, que sería menos R partido por L multiplicando el diferencial de I, o más bien, si yo pongo este aquí, afuera lo tengo que poner dividiendo para que se mantenga sin modificaciones la integral. Y entonces la fórmula que utilizaría en este caso sería la de la integral del diferencial de U sobre U. Sabemos que eso es el logaritmo natural de U más una constante K. Entonces, aplicamos la fórmula. Ahora sí, ya aplicamos la fórmula a esto que está completo y me queda el logaritmo natural de, bueno, más bien 1 partido por R entre L, un término negativo, por el logaritmo natural de todo lo que está aquí en el denominador. Sería voltaje de entrada partido por L menos R partido por L por I igual, ahora sí ya eliminamos esto y me queda simplemente T y lo voy a llamar aquí más una constante K1.
Entonces, el objetivo ahora es despejar el valor de la corriente. Es decir, este término que nosotros tenemos aquí lo debemos dejar solo, es decir, me estorba todo esto de aquí, el logaritmo, este voltaje, los tengo que pasar al segundo miembro. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, lo más fácil primero aquí es que nosotros pasemos todo este término que está dividiendo, lo pasamos para el otro lado multiplicando con todo y su signo para que me quede logaritmo natural de el voltaje de entrada entre L menos R partido por L por I, y es igual. Todo esto multiplicado por la T me queda menos R partido por L por T. Todo esto multiplicado por la K1, pues bueno, me va a quedar otra constante que llamaré K subíndice 2. Y ahora lo que me estorba es esta parte de aquí junto con el logaritmo. Para eliminar eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a colocar aquí, o vamos a multiplicar todo esto por el logaritmo natural de e. Todos ustedes saben que el logaritmo natural de e o el logaritmo de su misma base, pues esto va a ser igual a 1, por lo tanto no estamos modificando la ecuación. Y eso lo voy a hacer para poder subir esta parte de aquí multiplicando como un exponente. Y me queda logaritmo natural de el voltaje de entrada sobre L menos R partido por L por I igual al logaritmo natural de E elevado a la menos R partido por L por T más esa constante K subíndice 2. Entonces, tengo logaritmo natural en el primer miembro, tengo logaritmo natural en el segundo miembro, pues entonces estos dos logaritmos los podemos eliminar y lo que me va a quedar es simplemente que el voltaje de entrada entre L menos R entre L por I es igual a E a la menos R partido por L por T más esta constante K2. Vamos a hacer aquí también otra separación de esta E con este exponente para que me quede Vin sobre L menos R sobre L por I, y esto es igual a E a la menos R partido por L por T, por I, perdón, por I no, por T, a ver, déjalo borro porque nos vamos a confundir, por T, y esto es E a la K2. Entonces, si se fijan, aquí yo tengo una constante elevada a otra constante, pues me resultará en otra constante, que llamaremos ahora constante K3. Y me queda Vin partido por L menos R partido por L por I. Voy a poner ahora la constante K subíndice 3 por E a la menos R partido por L por T. Y ahora quien me estorba es este voltaje y este R partido por L. R partido por L. Voy a pasar este voltaje hacia el segundo miembro y me queda menos R partido por L por I es igual a la constante K3 por E a la menos R entre L por T menos el voltaje de entrada dividido partido por L. Este término ya lo paso al segundo miembro y pues se hace negativo. Tenemos dos opciones. Podemos cambiar de signo todos los elementos o simplemente decir que vamos a multiplicar toda esta expresión por menos 1 para dejar este término de forma positiva. Y que me quede ahora R por L por I igual a menos la constante K3 por E a la menos R partido por L por T, y ahora este menos se va a hacer más Vin dividido partido por L.
Entonces, ¿quién me estorba ahora? Pues ahora me estorba R partido por L. Voy a pasar la L multiplicando a estos dos términos y la R la voy a pasar dividiendo también a estos dos términos. Y este de una vez lo voy a poner del lado izquierdo y este negativo hacia el lado derecho. Para que me quede que la corriente es igual a... Cuando yo paso la R va a ser voltaje entre L por R y cuando paso la L me va a quedar simplemente voltaje de entrada entre resistencia menos, voy a multiplicar esto por esto de aquí, pues me va a quedar ahora una constante que llamaré K4 por E a la menos R partido por L por T. Aquí ya casi terminamos de resolver el problema. Ahora lo que vamos a utilizar es la condición inicial, y la condición inicial que nosotros habíamos establecido es que la corriente en el instante igual a 0, para nosotros se llama simplemente I sub 0. En el tiempo t igual a 0, es decir, aquí en este tiempo t igual a 0, el valor de la corriente debe de ser I sub 0. Sustituimos y nos queda, aquí se para atrás, sustituimos y nos queda de la siguiente manera. La corriente será I sub 0 igual a V in partido por R menos K subíndice 4 por E a la menos R partido por L, y aquí sustituimos el 0. Todo este término se hará, todo este término se hace 1 y lo que nos queda es I sub 0 igual a voltaje de entrada sobre R menos la constante K4. Despejamos de aquí el valor de K4, si se fijan, este lo pasamos para acá y esta I sub 0 la pasamos para acá y me queda que la constante K4 es igual a V in dividido partido por R menos la corriente I sub 0. Este es el valor de la condición inicial, bueno, que después de sustituir la condición inicial establece para esta constante K4. Por lo tanto, ya la solución de la corriente en el circuito es igual a voltaje de entrada dividido entre R menos, ponemos aquí, negro. Caray, no, pero quiero este de aquí, menos lo que vale la constante K4, que en este caso es V in entre R menos I sub 0 multiplicado por E a la menos R partido por L y multiplicado por T. Esta es la solución, ahora sí, para que nosotros podamos resolver este circuito. Si yo conozco voltaje, conozco resistencia y conozco inductancia, pues entonces la corriente en este circuito, una vez que se cierra en el interruptor en el tiempo t igual a 0, estará regida por esta expresión de aquí. Aquí, al igual que el circuito RC, pues vamos a ver cuánto vale la constante tau. Y la constante tau, recordemos que es el valor que hace que este exponente valga menos 1. Y el valor que hace que valga menos 1, pues es simplemente L partido por R. Esta es la solución general del circuito RL. Pues bueno, esta ecuación la vamos a utilizar en los siguientes circuitos donde ya resolvamos de una forma con valores, de una forma práctica, el problema. Por ahora, esto es todo. Espero que les haya quedado claro. Muchas gracias.